No hay que esperar hasta el final de la segunda intervención. Recogeremos también preguntas hechas a través de Twitter. Les recuerdo el hashtag, que era #FETG. Y pasamos ya, bueno, y muchas gracias al doctor Hassaf Moghadam por su respeto al límite de los 20 minutos. Espero que sigamos así en la siguiente presentación. Tiene la palabra el profesor Manuel Torres. Pues muchas gracias. No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer al profesor Reinares pues, la amable invitación para participar en este foro. Es un verdadero placer no solo formar parte de este panel de primer nivel, sino también tener la oportunidad de dirigirme a un público tan cualificado y tener la ocasión de intercambiar opiniones donde yo también, desde luego, voy a aprender y mucho. El propósito de mi breve intervención es precisamente enriquecer toda esta reflexión que se ha iniciado hoy sobre la evolución del terrorismo yihadista, centrándome en un aspecto que llevo años trabajando y que considero que también nos ayuda mucho a entender los distintos matices y también la complejidad de esa evolución y esa mutación constante a la cual se ve sometido el terrorismo yihadista. Aunque me voy a centrar en los últimos años, porque creo que son los que todavía nos cuesta más tratar de entender y sistematizar. Todos saben que la presencia del terrorismo yihadista en Internet ha ido evolucionando a lo largo de los años. Si tuviésemos que catalogarla o clasificarla, pues diríamos que en los años previos a los atentados del 11 de septiembre de 2001 y un periodo inmediatamente posterior, pues esta presencia sobre todo tenía lugar a través de páginas tradicionales, websites, que eran administradas directamente por estas organizaciones terroristas y que ese tipo de presencia pues, se abandona forzado pues, por la presión a la que se ven sometidas estas páginas pues, por parte de hackers, servicios de inteligencia, etcétera, que continuamente boicotean y hacen caer esas páginas pues, para tratar de negar la visibilidad al terrorismo yihadista. Estos grupos abandonan ese esfuerzo de mantener páginas oficiales y adoptan un modelo más horizontal donde, a pesar de tener control sobre esos foros y vigilar y mucho la ortodoxia del mensaje, son iniciativas donde también participan la base de seguidores. Es web 2.0, donde el visitante de estas páginas no se limita solamente a consumir contenidos radicales, sino que también lo enriquece con aportaciones propias, etcétera. Y a partir de 2011 vemos que se produce la irrupción de los perfiles yihadistas y de los contenidos yihadistas en redes sociales. Y ahora mismo estamos en un periodo intermedio donde sigue conviviendo el modelo de los foros yihadistas de Internet con el de las redes sociales y de los perfiles oficiales y no oficiales dentro de las más populares redes sociales de Internet. No obstante, como iré avanzando, creo que se está produciendo una decadencia de ese modo de esa presencia a través de los foros y un peso muy destacado cada vez mayor en los foros pues, por una serie de razones que iré explicando. Si tuviésemos que describir cómo son o cómo se organizan estos foros, pues tendríamos un caso muy interesante tomado de la realidad española, donde en 2010 pues, se produjo la detención de un marroquí que sin duda ha sido la persona más importante en la infraestructura terrorista de Internet que se ha detenido dentro de nuestro país y también un peso pesado a nivel internacional. Es Faisal Erray, que muchos de ustedes pues, tendrán en la memoria esta imagen un poco perturbadora de que bueno, era un chico aparentemente integrado, normal, voluntario de protección civil, consumidor de alcohol, una persona que sale los fines de semana, que está con mujeres, etcétera, pero en Internet era el administrador general del foro Ansar al-Mujahideen, que es una de las principales cabeceras de la propaganda yihadista en Internet y que recibe en exclusiva de las propias organizaciones que cometen atentados terroristas, pues productos propagandísticos para que sean distribuidos a través de esa plataforma. Pues este caso es muy interesante porque generó una cantidad de datos muy importante y yo creo que inéditos hasta el momento, porque Faisal Erray se dedicaba a hacer copias de seguridad de ese foro, donde no solo se almacenan los mensajes que públicamente
todo el mundo puede, o todos los miembros de ese foro pueden consumir, sino también las conversaciones privadas, las que se producen de tú a tú entre los usuarios, incluso las conversaciones a través de Skype y otros medios de conversación virtual, y ahí se van intuyendo una serie de detalles sobre cuál es el día a día de la gestión de un foro yihadista de Internet, pero lo que es más importante, quién hay detrás de esas plataformas y cuáles son las relaciones de jerarquía que se establecen. Así, por ejemplo, la plataforma Ansar al-Mujahideen, pues a través de estas conversaciones privadas, pues se puede saber que una de las personas determinantes en la puesta en marcha de este foro es Abu Muhammad al-Maqdisi, que posiblemente es el referente intelectual más importante del yihadismo global vivo. Y el patrocinio de Maqdisi, que contacta directamente con los administradores, que incluso dirige unas palabras a los seguidores de este foro, que es este GIF que pueden ver en pantalla, pues donde incita a los partidarios de la yihad pues que visiten este foro, que es una plataforma de confianza administrada por hermanos, etcétera, y eso supone un auténtico salto que prestigia al foro y que lo convierte de ser una iniciativa más de un grupo de partidarios de la yihad en Internet, pues a convertirse en una plataforma oficial que recibe propaganda directamente de los grupos terroristas y que se constituye en un importante medio de reclutamiento y de radicalización a través de Internet. De hecho, esas conversaciones privadas, pues incluso en ellas podemos ver cómo hasta se propuso la posibilidad de fundir el foro Ansar al-Mujahideen con la página web oficial de al-Maqdisi, que es esta que pueden ver aquí, y que finalmente pues, rechaza el proyecto porque considera que eso le puede suponer muchos problemas con las autoridades, especialmente jordanas, como de hecho viene produciéndose en estos últimos años. Hace pocos días pues, Maqdisi fue nuevamente puesto en libertad, después de continuas detenciones, encarcelamientos, puesta en libertad. También fue puesto en libertad Abu Qatada, que posiblemente esta es la pareja más terrorífica de la radicalización a través de Internet. Pero bueno, eso ya nos da una primera imagen de que esos foros no son únicamente iniciativas desde la base y que van ganando un prestigio, sino que el papel de los ideólogos es determinante pues, para prestigiar y para situar estas páginas como receptoras de confianza de lo que hacen los grupos que combaten sobre el terreno. Pero más importante aún es el hecho de que el caso de Faisal al-Rai nos plantea una situación muy interesante, y es que cuando este foro empieza a ganar prominencia en el mundo de Internet, pues despierta una serie de recelos por parte de los foros que ya estaban establecidos y empiezan a acusarlo pues, de ser una plataforma creada por los servicios de inteligencia, de ser algo en lo cual no se podía confiar, y eso pues, despierta bastante pesadumbre entre los administradores de Ansar al-Mujahideen, pues ese cruce de acusaciones, y lo que hacen es pedir la intermediación de la plataforma Al-Fajr, que es la plataforma que utiliza Al-Qaeda realmente para validar algunos productos y para autentificarlos. Y es a través de esa plataforma a través de la cual Al-Qaeda, por ejemplo, distribuye sus productos propagandísticos. Pues en esas conversaciones privadas se dice, bueno, pues esto hay que ponerlo en conocimiento de Al-Fajr para que llame al orden a las otras plataformas que nos están acusando, y sobre todo que el gran jeque decida sobre lo que está sucediendo. Y el gran jeque es Atiyah Ullah, que en su momento era el número 3 de Al-Qaeda, un miembro del grupo islámico combatiente libio, y que fallece en un ataque con drones en agosto de 2010. Bueno, pues ese era el escenario que había en Internet en esta época, más o menos, pues perfectamente jerarquizado, con la intervención directa no de las organizaciones formales, sino de Al-Qaeda, que al final es aquella institución a la que todos acuden pues, para que medie, para que ponga orden y sobre todo para prestigiar, es decir, contar con la bendición de Al-Qaeda y los hermanos de Al-Fajr, pues es la clave pues, para ser tomados en consideración en el mundo del yihadismo en Internet.
Faisal Erray, por ejemplo, llega a la condición de administrador general de Ansar al-Mujahideen, porque el administrador general anterior, que es llamado Abu Kandahar, que es un jordano que ejercía esa función desde Jordania, pues es un estudiante de medicina, y es un estudiante de medicina que, al igual que otro compatriota que también era médico, que es al-Balawi, que es el autor del atentado suicida que le cuesta la vida a varios agentes de la inteligencia norteamericana en Afganistán, haciéndose pasar pues por agente doble, pues está obnubilado por la gesta de al-Balawi, y él pues quiere seguir sus pasos, ¿no? Y de hecho lo que hace es abandonar la administración de Ansar al-Mujahideen, se la pasa a Faisal Erray y se desplaza pues a los campos de Al-Qaeda en Afganistán, Pakistán. Pero lo interesante de este momento es que los foros no son meros medios de distribución de propaganda, sino que muchas personas como al-Zarqawi se desplazan a estos escenarios en su condición de miembros de los foros y no se integran, realmente no tienen necesidad de ser miembro de una organización para desplazarse y para combatir, sino que lo hacen en su calidad de representante de los foros. Y de hecho ejercen como una cierta labor de corresponsales sobre el terreno y siguen escribiendo, siguen realizando aportaciones. Bueno, pues Zarqawi cumple su sueño de convertirse en mártir y es finiquitado, ¿no?, por otro ataque con drones. Y llegamos al momento actual, donde ya saben que la proclamación del Estado Islámico y esa autoproclamación del califa Ibrahim, rompiendo la jerarquía con respecto a Al-Qaeda, pues plantea que la presencia del yihadismo en Internet, a través de foros, a través de páginas, a través de perfiles en redes sociales, pues se plantea un dilema. Es decir, seguimos bajo la órbita de Al-Qaeda o nos ponemos bajo la órbita del califa Ibrahim, ¿no? Y en ese momento estamos. Hay algunas páginas que ya han iniciado el tránsito y directamente han proclamado que siguen la lealtad al Estado Islámico, otras que siguen en lo que estaban anteriormente, que es bajo la sombra de Al-Fajr y Al-Qaeda, pero ahora mismo estamos en esa disyuntiva. De hecho, la forma en la cual se está produciendo esta separación o este divorcio, como queramos denominarlo, es muy interesante, porque a simple vista, incluso sin necesidad de saber árabe, si viésemos esta página web, ¿qué diríamos? ¿Que es de las páginas, de los foros que siguen bajo la sombra de Al-Qaeda o de los que se han ido hacia el Estado Islámico? ¿Por qué? Bueno, el profesor Reinares, que es mucho más sutil, se da cuenta que aparece la bandera del Estado Islámico, pero posiblemente, a mí al menos lo que más me llamó la atención en su momento es que quien preside la página es Osama Bin Laden, ¿no? Bueno, pues esto es una de los foros principales de distribución del Estado Islámico. Pero como ven, no tiene ningún problema en que el antiguo líder de Al-Qaeda, su fundador, siga apareciendo en la página, porque el mensaje que se mantiene es que, por supuesto, Osama es el gran jeque, es el líder espiritual de la yihad, pero ese momento ya pasó. Es decir, Al-Qaeda tiene el enorme mérito de haber humillado a Estados Unidos de la forma en la que lo hizo, pero Osama murió y hay que abrir un nuevo tiempo, ¿no? Entonces se sigue rendiendo pleitesía a la figura de Osama en lo que supuso, pero eso no implica ya la lealtad a su sucesor, que todo el mundo intuía que iba a ser un líder catastrófico en cuanto a la hora de gestionar alianzas, y efectivamente eso ha sido así, ¿no? Entonces, incluso visualmente, a veces los foros no resultan fácilmente distinguibles. Y eso también nos lleva, y eso es una hipótesis más a nivel personal, al hecho de que no hay que asumir que necesariamente se ha producido un divorcio irremediable, sino que también hay que plantear en el horizonte futuro pues una posible fusión, ¿no? Y posiblemente la fusión venga dada por la muerte de Ayman al-Zawahiri, si es el primero en morir, ¿no? Pero ahora mismo la marca fuerte, la que es capaz de ofrecer resultados y de captar la atención, es el Estado Islámico, no es Al-Qaeda, ¿no? Entonces vivimos en esta etapa donde les comentaba que son las redes sociales quien han desplazado a esas páginas tradicionales a la hora de difundir propaganda yihadista. Y la pregunta sería, bueno, ¿y por qué las redes sociales? Y hay una serie de razones, entre otras cosas, pues que
han mostrado una mayor estabilidad que los foros. Paradójicamente, es más fácil que continúe en el tiempo un perfil en Twitter de contenido yihadista que lo haga un foro yihadista. Tiene muchas menos barreras de entrada. Los foros ya se habían convertido en comunidades autoalimentadas, donde no se abría el registro a nuevos usuarios, donde solo podían participar gente que había sido invitada dentro del foro, lo cual es un elemento mucho más reacio a participar que un perfil de Internet, un perfil de Facebook, de Twitter, que cualquiera puede participar. Incluso el hecho de que lo que eran perfiles personales de individuos, pues se terminan convirtiendo en perfiles militantes a medida que ellos se van radicalizando y desplazan sus fotos personales y las reemplazan por imágenes colectivas, de grupos, etcétera, y también van limpiando su círculo de amigos, ¿no? Pero sobre todo porque a los que tenemos una cierta edad, pues a lo mejor la transición ya no parecía tan obvia, pero el hecho es que la idea del foro, de la página tradicional, ya empieza a ser poco amigable para aquellas generaciones que han nacido en un entorno tecnológico donde esto ya estaba dado y donde la comunicación fluida y natural se produce a través de las redes. Es decir, es que si hablásemos con un adolescente actualmente, nos daremos cuenta que él no utiliza correo electrónico. Él se comunica a través de los servicios de mensajería que dan las redes sociales. El correo electrónico es muy de la década pasada, es decir, incluso por la apariencia gráfica, por la seriedad, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la transición a las redes sociales parece que es un movimiento natural para esas nuevas generaciones que se mueven en Internet. De hecho, no son los militantes solamente los que se suman a las redes sociales, sino también las organizaciones. Al-Shabaab en Somalia pues, fue de las pioneras a la hora de abrir su perfil oficial en Twitter, que estuvo mucho tiempo funcionando hasta que es clausurado pues, por la difusión de imágenes muy gráficas sobre una operación fallida de las tropas especiales francesas tendentes a liberar un rehén y que resulta fracasada y se difunden imágenes, y esto produce la clausura de la cuenta, a pesar de que desde hace ya meses ya se están produciendo las condiciones para cerrar la cuenta, pero por alguna razón Twitter o la persona responsable de descolgar esos perfiles decide no hacerlo, ¿no? Al-Qaeda en el Magreb Islámico también creó su perfil, que luego cae, vuelve a reaparecer, etcétera, y que no solo hace aumentar la frecuencia en la cual el grupo se comunica, sino que también los temas se ven transformados. Y eso es algo que requiere una investigación con más detalle. ¿Qué ha cambiado? Bueno, pues lo que ha cambiado es que a la hora de difundir información sobre los frentes de batalla, ya no son solamente las organizaciones las encargadas de distribuir esos materiales, sino que los combatientes de base, a título individual, también se dedican a ilustrar toda esa realidad. Y sin contar necesariamente con la supervisión y la autorización de las organizaciones en las cuales combaten, pues cuelgan en sus perfiles de redes sociales pues fotografías en actitudes más o menos distendidas del campo de batalla. Y eso es una fuente importantísima de distribución de información. De hecho, el conflicto en Siria, es el conflicto de la historia donde mayor cantidad de información y de material gráfico estamos recibiendo. Nunca antes se había producido tal abundancia de material audiovisual. Y eso es en parte debido a la emergencia de esta figura del soldado periodista, ¿no? Y perdón por soldado y por periodista, no son ninguna de las dos cosas, pero en su condición de combatientes pues no solo participan, sino que también ilustran su propia realidad. De hecho, las redes sociales que aparecen con contenido yihadista no son únicamente Facebook o Twitter, sino también redes que tienen un componente principalmente gráfico. Piensen en Instagram, que es una red social para compartir imágenes a las cuales se le aplican filtros, pues para embellecerlas, para darle un contenido artístico, etcétera, y donde el contenido, el texto escrito, tiene una función menor, básicamente pues para ilustrar de manera muy breve esas imágenes. Bueno, pues hay una presencia de contenido yihadista en este tipo de redes, y lo que también aprecio es que se ha producido una trivialización del mensaje yihadista, porque lo que ha ido ganando peso es precisamente la imagen frente al contenido.
Es decir, de Siria no nos vienen grandes tratados teológicos sobre la necesidad de la yihad, como nos venían por parte de Al-Qaeda o de otros escenarios. Ahora lo importante es la imagen, por encima del texto, los memes, los hashtags, una imagen inspiradora, y eso también explica por qué se está produciendo la afluencia de algunas mujeres que viajan a estos escenarios de combate, adolescentes, que se pueden sentir atraídas por determinadas imágenes heroicas o varoniles de personas que están compartiendo estas imágenes y que no se van a centrar únicamente, no se centran de hecho en los contenidos teológicos o los argumentos, sino simplemente en el aspecto más visual, ¿no? Y eso es un elemento de cambio que en el pasado no se había producido. Y aparece hasta el selfie yihadista, ¿no? Es decir, a las modas no escapa nadie, es decir, por muy radicalizado que esté, incluso estas imágenes que yo nunca entendí, es decir, esto de buscar vídeos de gatitos graciosos en internet, hay gente muy aficionada a eso, pero los yihadistas también los comparten, ¿no? Y sobre todo lo hacen posar con armas, bajo el aparente argumento de que el profeta pues, le encantaba rodearse de gatos, no de perros, pero de gatos sí. Y bueno, pues la presencia de estos contenidos no solo son cabezas decapitadas lo que aparecen, sino que pues también comparten por lo que han desayunado esta mañana, en fin, no lo que beben, por suerte, como no beben alcohol, pues nos ahorramos todas estas imágenes de gin tonics y todas esas cosas a las que tan acostumbrados estamos, pero es decir, se ha trivializado también el contenido de la propaganda. Ya para ir finalizando, este desembarco en las redes sociales no ha despertado el acuerdo unánime de todo el mundo. Hay yihadistas de una generación anterior que plantean críticas. Este escrito, por ejemplo, de un foro es muy interesante, de uno de estos yihadistas electrónicos, ¿no? Que con cierta reputación dice: los hermanos no son conscientes de que son meros huéspedes en Facebook o en Twitter, los cuales son administrados por nuestro enemigo y en los cuales le cerrará las puertas cuando sea necesario. Y hay aquí una reflexión que yo creo que es necesaria, y es el hecho de que no anda desencaminado. Es decir, los yihadistas han hecho una apuesta muy arriesgada por las redes sociales, las cuales son mucho más intrusivas en la privacidad de las personas que lo utilizan que esos foros o esas páginas tradicionales. No solo están administradas por empresas afincadas y que están más o menos vinculadas a su gran enemigo, que es Estados Unidos, sino que por mucha seguridad que uno intente adoptar a la hora de utilizar Facebook o Twitter, etcétera, está dejando un rastro digital infinitamente mayor que el que podía dejar en otro tipo de usos. Pensando mal, es posible que los servicios de inteligencia y agencias policiales estén ciertamente cómodos con esta nueva situación. Y eso también explique por qué estos perfiles tienen una durabilidad mayor que los foros. Es decir, porque siguen siendo un medio de obtención de datos muy importantes sobre las personas que la están utilizando, ¿no? Entonces, ahora estamos en ese punto paradigmático donde los yihadistas tienen que optar entre visibilidad, y la visibilidad la dan las redes sociales, o seguridad. Y seguridad ahora pues la da la Internet oculta, Internet profunda y mecanismos como Tor. Tenía preparado otra serie de transparencias sobre Tor, etcétera, pero como quiero ser disciplinado, lo voy a dejar aquí y si aparecen las preguntas, pues yo encantado de profundizar sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Torres. Ha sido muy interesante y muy ilustrativa la exposición que nos ha hecho. Podemos ahora recoger las preguntas, si hay alguna. No sé si se ha planteado alguna por escrito. Pueden plantearse ahora mismo también. Yo quería, aprovechando este momento, aparte de agradecer también al profesor Torres por su respeto al plazo de los 20 minutos, hacerle una pregunta respecto a la imagen de las mujeres. Es decir, hasta ahora esta especie de narcisismo adolescente que comparten también los yihadistas, es básicamente masculino, ¿no? Por lo que vemos. Pero las mujeres están empezando a ser atraídas por ello y están empezando a participar. Le quería preguntar si tenemos alguna información sobre qué es lo que transmiten las mujeres cuando se hacen selfies también, o si es que ellas no se los hacen, ¿no? Es decir, ¿cuál es la estética yihadista femenina? ¿Existe esto?
Bueno, pues no existen selfies yihadistas de mujeres porque su papel en el momento en que llega es totalmente subordinado, no se les da protagonismo, sino que pasan a ejercer una función totalmente secundaria y en la sombra y además, de hecho, creo que muchas de ellas se encuentran en una realidad totalmente distinta a la que esperaban encontrar. Por tanto, su peso o su visibilidad en Internet es muy reducida. Si aparece alguna, pues por supuesto aparecerá con el niqab y con cualquier otro elemento que dificulte simplemente pues, visualizar que puede ser una mujer, ¿no? Entonces, es decir, el paralelismo con ese narcisismo adolescente, pues parece que acaba en el momento donde se topan con esa realidad que no es realmente lo que esperaban. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. No sé si hemos tenido algo a través de Twitter, ¿no? Bueno, pues yo aprovecho para hacer otra pregunta entonces. No, y me gustaría saber qué oportunidad da esto a las instituciones que se ocupan de la prevención contra el terrorismo, qué oportunidad da este paso a las redes sociales, puesto que en las redes sociales en principio están bastante abiertas, ¿no? Mucho más abiertas que los anteriores foros o otras formas de comunicación vía Internet. Imagino que esto da una oportunidad importante de entrar en ellas y colocar allí otro tipo de mensajes, discutiendo uno por uno los argumentos que se presentan allí, ¿no? De una forma, supongo, claro, no muy descarada, porque si no te echarían de la red inmediatamente, pero ofrece una oportunidad importante, ¿no?, para el antiterrorismo, para el contraterrorismo. Pues efectivamente la ofrece y ya son varios países los que se han sumado a ese esfuerzo. En el pasado, por ejemplo, aquellos que llevaron iniciativas más contundentes, sobre todo fueron países de mayoría musulmana, pues a través de clérigos o voluntarios pues que se infiltraban en los foros y como un usuario trataban de iniciar diálogos con personas que participaban ahí. Pero ahora, hace ya algo más de un año, el Departamento de Estado norteamericano puso en marcha una iniciativa en Twitter, principalmente, pues donde lo que hace es trolear a los perfiles de Twitter de contenido yihadista, es decir, molestarlos, directamente escribirles, poner en evidencia sus contradicciones, tratar de contraargumentar las imágenes que ellos presentan con otras imágenes de barbaridades que cometen o negando realmente la realidad que tratan de proclamar. Y eso está produciendo cierta polémica porque hay gente que considera que lo que está haciendo es retroalimentar esos perfiles. Pero bueno, yo creo que no ha sido una mala iniciativa y es muy interesante encontrar esa contranarrativa en Internet y que cualquier persona que se sienta tentado a intentar saber más sobre lo que los radicales ofrecen, pues también tengan la posibilidad de ver la contraargumentación, es decir, y que no sea una única voz la que se encuentra en Internet, sino también la voz de aquellos que denuncian la barbaridad que estas personas tratan de justificar y defender. Es que yo creo que esto es fundamental, ¿no? Porque yo creo que estamos en muchos sentidos dejando demasiado aislados a los jóvenes que se sienten atraídos por esto y que no están recibiendo otra información que contradiga y argumentos que contradigan los que están divulgándose de esta forma. Es decir, yo creo que tenemos un peligro de fomentar o mantener o aceptar ese aislamiento cultural en el que ellos están respecto a la sociedad mayoritaria, porque nos parecen tan extraños, tan ajenos, que a veces somos incapaces de dialogar con ellos y, sin embargo, tenemos que hacer un esfuerzo muy importante, tenemos que ser conscientes de que hay que dialogar con ellos, es decir, que no podemos dejar que esto evolucione por sí mismo, por su propia lógica, sin una discusión de las premisas que yo creo que en buena parte comparten con nosotros, sobre todo los que viven en los países occidentales, ¿no? Hay unas básicas que comparten con nosotros y que sirven de base para poder empezar a hablar con ellos, ¿no?